Dios les guarde y les bendiga. Amén. Hoy vamos a estar viendo un tema sumamente importante que la iglesia necesita oír. Amén. Y es al Señor Jesucristo. Vamos a ver, he titulado este tema, las obras de Jesús. Las obras del Señor Jesucristo. Amén. Es necesario que nosotros sepamos cuáles son las obras de Él. Amén. Porque Él dijo, ejemplo les he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Amén. Y de hecho, Él dijo que no hacen los hijos sino los que ven hacer al Padre. Y Jesús hacía todo lo que el Padre le mandó a hacer. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados. O sea, ¿para qué fue llamado la iglesia? Dice, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Juan 13:15 también lo dice. Para esto los llamó Dios. ¿Para qué Dios llamó a la iglesia? Ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Amén. Cristo es nuestro modelo a seguir. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Porque dice que nadie, quizás esto es lo que le falta a la iglesia, conocer al Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, Señor, si el Espíritu no está por ahí. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice que tomará, dice, Él me glorificará, dice, cuando venga, eso está en Juan 16, versículo 13 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad y le dirá todas las cosas que van a suceder. Y dice, y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Dije, tomará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Entonces vemos que sin el Espíritu Santo usted no puede conocer a Jesús. Para nada, amén. Dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si el Espíritu Santo no está por ahí. Nos hace falta conocer a Jesús. No tenemos a Jesús realmente a plenitud. Amén. Por eso es que no estamos haciendo sus obras. Pero si conociéramos a Jesús, estuviéramos haciendo sus obras. Amén. Dice la palabra de Dios en Hechos 10:38. Cómo Dios ungió. O sea, ¿para qué viene la unción? Dice, cómo Dios ungió con Espíritu Santo. Jesús fue ungido con Espíritu Santo. ¿Cómo Dios te unge? Con Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo, viene el poder. Dice, ¿cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret? Y cuando vino la unción sobre él, dice, la unción es para hacer bienes. Y como anduvo haciendo obras buenas, anduvo haciendo bienes. Amén. ¿Cuáles eran las obras buenas que él hacía? Sanando a todos los que estaban bajo una opresión satánica. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y se lo dijo Nicodemo al Señor Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Jesús, se lo dijo un fariseo. Sabemos que has venido de Dios, porque ninguno puede hacer estas señales si Dios no está con él. Amén. Dios siempre estuvo con Jesús y por eso era que él hacía todas estas obras. Cristo vino a darnos ejemplo. Número 1, de lo que era, primero, el ministerio de Jesús en esta tierra fue para redimir al hombre del pecado, librarlo de la muerte. Vino en plan de redención, pero también vino a enseñar lo que era el servicio. Amén. El servicio, se hizo siervo. Siervo es un esclavo, es un servidor. Amén, es un sirviente. Se hizo siervo y también se humilló. Amén, hasta la muerte. Jesucristo vino a enseñarnos humildad.
Y número 3, vino a enseñarnos obediencia, amén. Por lo cual lo exaltaron. Me gustaría que nos vayamos a esta escritura en Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 en adelante. O vamos a tomarlo desde el 3, 2, 3 del libro de Filipenses. Pueden decir amén cuando lo tengan. Mire, iglesia, escuche esto, amén. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí, hermanos, si tú estás en un ministerio nada más para que te vean y no estás cumpliendo función, hermano, eso es vanagloria. Nada hagáis por vanagloria, antes bien con humildad. Tenemos que ser humildes, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, sintiendo a los demás superiores que uno y prefiriendo a los demás antes que uno. Tenemos que tener ese don de servicio. No podemos ser llamados a un ministerio, hermanos, si no tenemos el don de servicio. Si esto aquí está lleno, hermano, está rebosando y llegan otros, ¿qué tenemos que hacer? Sin que a nadie, hermano, nadie nos diga aquí, ni un mujer, ni un servidor, ni un diácono, hermano, dele la silla. No, usted tiene que comprender, amén. Usted tiene que sentir superior a aquel que venga ante usted. Usted tiene que preferirlo a él primero que usted. Somos de la casa. Y los de la casa tienen que hacer que las visitas se sientan cómodas. Amén. Eso lo tenemos que entender. Y por eso es que dice aquí, hermano, hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nos ponen de ejemplo a Cristo. Ese era el sentir de Cristo, que prefería a los demás primero que Él. Murió por una humanidad que no se lo merecía. Nosotros no nos merecíamos, hermano, todo esto. Mire, cuando cierra el libro de Apocalipsis, que esto yo no lo entendía, me puse a investigarlo y después fue que lo entendí. El último versículo del libro de Apocalipsis dice que la gracia de Dios, dice que la gracia de Dios sea sobre todos los santos. Y en otra versión dice que la bondad inmerecida, o sea, de Dios sea con los santos. Amén. O sea que nosotros no nos merecemos nada, hermano. Aquí no hay nada por méritos, hermano. Nadie se va a ganar, hermano, sino este regalo. La salvación Dios te la regala. Éramos unos pecadores que estábamos condenados, hermano, a la muerte. Amén. Y Cristo, sin nosotros merecernos, nos amó y nos sirvió. Vemos que Él le dijo a Pedro, Pedro, te voy a lavar los pies. Y Pedro no quiso. Pedro, Señor, tú lavarme los pies a mí. Y entonces, no, Señor, le dijo, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Señor, lávame hasta la cabeza, todo el cuerpo, le dijo. Le terminó diciendo. Dijo, ya vosotros, todo el cuerpo está limpio por la palabra, pero te faltan las pisadas, lo que vas a seguir caminando de aquí en adelante. Las pisadas indican el resto de la vida. Amén. Y entonces dice, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, el que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo era en forma de Dios, dice, no estimó el ser igualito a Dios como cosa que agarrarse, que aferrarse. No se agarró, yo soy Dios, ¿para qué me van a enviar allá donde esa gente que no se lo merece, esa gente pecadora? No, yo no voy allá. Hay predicadores que no quieren ir a una congregación porque dice, esa congregación está en pecado. ¿Y yo qué voy a hacer allá? Jesucristo vino, hermano, cuando no nos los merecíamos para nada, amén. Y dice que el Señor Jesucristo tuvo el sentir, amén, de morir por nosotros. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de hombre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino él se despojó, sino él mismo. Pueden leerlo ahí. Amén. Me llama la atención cuando dice, él mismo se despojó. Nadie lo mandó, hermano. Aquí, hermano, no esperes que otro que te mande, que te diga, hermano, es esto, no. Hermano, ni el Padre ahí según esa escritura, si usted analiza, hay revelación. Dice, sino que se despojó a sí mismo. O sea, dejó su reinado allá para venir aquí a la tierra. Por eso es que hay un himno que dice,
Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. El Rey y me ve cual hermano. El Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz con él. Mira, hermano, dejó su trono de gloria para sacarte de la escoria, hermano. La escoria, que es la inmundicia, hermano. Y dice, y se humilló, dice, se despojó a sí mismo, él mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, que es un siervo, un esclavo, un sirviente, amén, un servidor. Él decía, yo no vine para ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por una multitud. Ese es el propósito por el cual estoy aquí en la tierra, por servir y dar mi vida en rescate por una multitud, por gente que no se lo merece. Amén. Y nosotros tenemos que tener, si decimos que somos de Cristo, tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual teniendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, que aferrarse, sino él mismo se despojó, hermano, de su naturaleza de Dios y se hizo semejante, hermano. Se hizo un siervo aquí en la tierra. Y dice también que en su condición de hombre se hizo semejante a los hombres, igualito a los hombres. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Y en su condición de hombre dice que se humilló hasta su muerte, y no cualquier muerte, aquí lo recalcan 2 veces, y muerte en la cruz. Por lo cual lo exaltó Dios, lo puso en alto, hasta lo sumo, dice. Lo sumo es que no hay más cargo de él. Hermano, Cristo alcanzó todos los niveles, el Cristo glorificado. Dice, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla, tanto en los cielos, los ángeles tienen que doblar su rodilla, en la tierra y debajo del inframundo de la tierra, de las partes más bajas de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Miren, cuando dice que Cristo, hermano, por algo lo dice el Señor, amén, en la Escritura. Dice, para que en ese nombre toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra es que allá está el infierno. Allá están las cárceles de cautiverio, amén. Y Él vino a libertar a los cautivos, amén. Vemos que Jesucristo, hermano, vamos a ver la preexistencia de Cristo. ¿Qué significa preexistencia? El término pre es un sufijo, amén, que determina antes. Pre es antes. Y existencia, la existencia antes de Cristo, en la eternidad. ¿Quién era Cristo? Lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa, el omega, soy el primero y el último, soy el principio y el fin. Dice esto, el que era, el que es, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ese es Jesús, hermano. Amén. Y también lo pueden confirmar en Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa, el omega, el primero, el último, el principio y el fin. Amén. Vemos que dice Juan 1:1, al principio, en el origen de todo, en el principio era el verbo que es la palabra, el verbo es Cristo. Y el verbo era Dios, Jesús es Dios, y era con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Jesús, nada hubiera podido ser hecho. Lo dice la palabra, ¿lo dice o no lo dice? Amén. Jesucristo, lo dice la palabra en Hebreos 1 al 3. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, lo hizo por los ángeles, después por los profetas y ahora lo ha hecho por medio de su Hijo.
Dice, el cual es la imagen misma de su sustancia, y el que sostiene todas las cosas por la palabra de su infinito poder. Todas las cosas están sostenidas por el verbo. ¿Qué quiero decirle? Que ese verbo es importante. Jesús es importante. Jesús no solamente creó la Tierra, el planeta Tierra, sino creó todo el sistema solar. Tiene este sistema solar en el cual vivimos. Tiene 12 planetas. Apenas la Tierra, hermano, Júpiter creo que es 120 más grande que la Tierra. Si la Tierra es grande, ¿cómo será Júpiter? Y los demás planetas, Saturno, Urano, Mercurio, Plutón, Marte. Y vemos, hermano, que será pequeño nuestro Dios. Y ahí no se queda en el universo. Cristo no creó solamente este sistema en el que vivimos, de los 12 planetas. Hermano, han estudiado y hay millares y millares de sistemas. Amén. Vemos, o sea, que hay muchos sistemas, pero cantidades. ¿Quién lo creó? El universo entero. Jesús. Un ser tan grande se despojó de su naturaleza de Dios y vino aquí a la tierra. Y nosotros nos creemos más que Jesús. A veces tenemos títulos y decimos, no, yo no me voy a rebajar a esto. Hermano, Jesús nunca se presentó como un ministro. Jesús se presentaba como el Hijo de Dios. Él estaba claro, él sabía de dónde vino y a dónde voy. Yo vine del Padre y voy al Padre. Y él decía, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que mi Padre me envía a decir. Y también él dijo que no nada hacen los hijos, sino lo que ven a hacer al Padre. Son imitadores del Padre. En una iglesia hay discípulos y hay hijos también. El discípulo, hermano, cuando dicen cualquier cosa, hermano, usted puede venir, saca el cuerpo, pero el hijo, papá, yo voy. ¿Cómo no? Yo estoy aquí. Amén. Si tiene un compromiso, se deslastra del compromiso el hijo, pero el discípulo no. Amén. Hijos no son todos, hermano. Y no se puede obligar a nadie a ser hijo, tampoco. Amén. Porque eso tiene que ser revelado. Amén. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo nos vino a enseñar lo que era la paternidad, la obediencia al Padre y cómo ser un verdadero hijo. Amén. El Señor Jesucristo, todo el tiempo que vino aquí a la tierra, no vino a perder el tiempo. Jesucristo duró aquí en la tierra 33 años y medio. Pero vemos que el ministerio de él despunta. Dice, todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Cuando él tenía 30 años. Era Jesús de 30 años cuando empezó su ministerio. ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años y medio. Y en 3 años y medio le bastó y le sobró para, hermano, revolver el mundo totalmente y salvarlo y cumplir su obra maestra. Vemos que el Padre vino a crear el universo, todas esas cosas, hizo una obra maestra, pero Cristo también hizo una obra maestra. Nos hizo una nueva creación a nosotros, del cual Cristo es el primogénito. Amén. Y vemos que Cristo, en ese gran propósito que trajo aquí a la tierra, se necesita, como dijo el evangelista Roberto, pasión. Amén. Cristo tenía pasión, tenía misericordia, tenía compasión. Amén. La misma palabra compasión. Amén. Lo hace todo. Y la compasión te mueve también. No basta. Ay, pobrecito, yo quisiera ayudarlo. ¿Y tú crees que Dios te va a justificar porque diga yo quisiera ayudarlo y te quedaste ahí? No, no basta las palabras. Tienes que moverte, hermano, a compasión como se movía el Señor Jesús. Amén. De verdad que a mí me ha pasado y veces que veo una persona y uno la quiere ayudar, pero de repente y se va. Me ha tocado salir corriendo y buscar a esa persona porque a veces uno no puede, hermano. No basta con... ¿Usted cree que Dios lo va a justificar con decir pobrecito? Y con condolencia. Aquí la condolencia no vale de nada. Es la acción. Amén. La fe sin obra es muerta. Y vemos que el Señor Jesús, hermano, dejó su trono celestial por venir aquí a servir a la tierra. Amén. Jesús no vino a perder el tiempo. Él decía, mi Padre y yo. Todavía hay un rayo de luz, ya estaba haciéndose de noche. Todavía aprovechamos cualquier rayo para trabajar. Amén. Entre tanto dice que hay luz, mi Padre y yo trabajamos. Amén. Él decía, tengo una comida que comerme. Y decía, ¿de dónde trajo comida? ¿Cuál será la comida? Y le preguntaban, ¿cuál es? La comida mía es
hacer la voluntad de mi Padre. Esa, hermano, usted no sabe que la comida física, como la decíamos nosotros, que es bien sabrosa. Y nosotros a veces no cambiamos la comida por nada. Algo está ahí, yo estoy comiendo y que nadie me interrumpa, pero Jesús no. Jesús llegó a ver la voluntad de su Padre, la valoró más que la comida física, que el hambre. Decía Job, Señor, deseé tu palabra más que la comida. O sea, amaba la palabra Job más que la comida. Entonces, Jesús, desde que llegó a esta tierra, empezó a derribar las barreras de Satanás. Jesús vino a hacer el plan de redención. Vino a enseñarnos el ministerio de humildad, el ministerio de servicio, a ser obediente. Pero una de las obras por las cuales Cristo no descansaba día y noche era derribar las barreras que Satanás había puesto sobre el ser humano. Y Cristo todos los días, hermanos, derribando las barreras. Por esto esta frase dijo: yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó cuando vino el Rey de verdad, Cristo. Un reino tiene un rey, y había venido el rey en persona, amén. Y el rey, claro, tenía que estar el reino también. Él dijo, ya se ha acercado y está entre vosotros, amén. Jesucristo revolucionó los infiernos, revolucionó todo. Y entonces Satanás cayó como un rayo en ese momento. Vino Jesucristo a confrontar las tinieblas. Aquella luz vino al mundo cuando Cristo vino, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, que Jesús, en él estaba la luz, y era la verdadera luz que da vida a los hombres. Cuando esa luz vino aquí, hermano, dice que las tinieblas no prevalecieron. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella. Inmediatamente, hermano, se inició una batalla, una lucha. Satanás, hermano, andaba alegre, andaba contento, no tenía adversario, no tenía competencia. Le había quitado, hermano, el reino al hombre por medio de Adán cuando lo engañó. Por eso fue que le dijo a Jesús, todos estos reinos me han sido entregados, y a quien yo quiero se lo doy. Y te doy todo esto si postrado me adorares. Vemos, o sea, que él tenía el mundo entero bajo su poder. Y ahí está donde la parábola que dice, que refirió Jesús: entre tanto que el hombre fuerte mantiene su palacio, en paz está lo que posee. El hombre fuerte ahí era Satanás, amén. Satanás tenía un imperio, tenía un reino, y todo estaba en paz, porque no tenía, hermanos, quien lo fastidiara. ¿Quién se le iba a enfrentar a Satanás en ese tiempo? Pero cuando viene el más fuerte de todos, el poderoso gigante, inmediatamente aquel lo somete, el Señor Jesús, y le quitó el botín, todo, y empezó a repartir el botín. Nos lo repartió a nosotros. Esa batalla Cristo la ganó para nosotros, y empezó a repartir el botín. Él fue el más fuerte que llegó. Jesucristo no descansaba día y noche rompiendo las barreras de Satanás. Por eso es que dice la palabra cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo. Isaías 61 dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido, no para tenerlo como un cosmético, como un adorno, la unción. Dice, no, o sea, para estar sentado en una silla. No pidas unción para estar sentado en una silla y para no hacer nada. La unción se le da es a aquel que trabaja. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, pues me ha ungido. ¿Con qué propósito? De dar las buenas nuevas, predicar el año agradable del Señor, a sacar a los que moran en cárceles de tiniebla y de oscuridad, a vendar los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos. Amén. Para eso viene la unción. Eso lo dice también Hechos 10:38, cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Le vino la unción, y cómo después que tenía la unción, anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y vemos que Cristo se enfrenta, hermano, a Satanás. Donde Cristo llegaba, los demonios lo identificaban. Sabemos que eres el Hijo de Dios, que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Inmediatamente, y él decía, callad, los mandaba a callar. Dice el escritor, para que no lo delatara. Porque Cristo iba a morir antes de tiempo. Porque en ese tiempo era una blasfemia aquel que se hacía llamar Hijo de Dios. Porque el hombre, puesto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Ninguno en la tierra se llamaba Hijo de Dios hasta ese momento. Es verdad, habían perdido eso.
A Jesús lo matan porque dijo, este se hace llamar hijo de Dios. Cuando eres tu hijo de Dios, cuando él dijo que sí, ha blasfemado, enseguida, inmediatamente, queda condenado. Y lo matan por eso. Por eso era que Jesús mandaba a los demonios a callarse. Jesús tenía prudencia. Jesús no era arrogante para echón para que lo vieran y sí, que sepan que yo soy el Hijo de Dios. No. Jesús no adelantó su muerte, hermano. Hasta Jesús tomó precauciones. Y él se cuidaba en los sitios donde los podían matar. Y él andaba por los tiempos de Dios. Era el tiempo en que debía de subir a Jerusalén. Era el tiempo, por eso le dijo a la mamá, a su madre, todavía mi tiempo no ha llegado, mujer. Entonces, porque Jesús andaba enchufado y conectado con el Padre en oración. Y Jesús sabía, hermano, qué debía de hacer, qué no debía de hacer, dónde debería ir, dónde no debería de ir. Por eso es que a muchos ministros lo matan. Porque a veces no andan bien con yo soy el ungido de Dios y se meten donde sea, pisando territorio satánico, hermano, y Dios no lo respalda. Dios respalda es cuando eres enviado, cuando no eres enviado, no, amén. Y podemos ver, hermano, las obras de Jesús. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Vemos que en Lucas capítulo 7, versículo 11, en adelante, podemos ver una viuda. Esa viuda venía, hermano, junto con ella una multitud grande. Era un funeral. Vemos que habían dos tipos de servicio, dos tipos de culto. Ese era un culto fúnebre, hermano. Un culto de tristeza. Lo que había era llanto y dolor. Pero venía del otro lado, en las puertas de esa ciudad, Jesús iba entrando. Venía el Señor Jesús con los discípulos, gozosos, quizás cantando, alabando al Señor. Porque como dice la palabra, Jesús está, el cántico que cantan, Jesús está pasando por aquí. Y donde Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y así pasó ahí, hermano. Había una tristeza por allá, un culto de tristeza, y Él estaba gozoso. Cuando Él llega, ve a la mujer que está llorando. Le dijo, no llores, mujer, no llores más. Le dijo así. Tocó el féretro, o sea, se detuvieron los que llevaban la urna. Él lo toca, inmediatamente el joven se levanta. Empezó a hablar y se lo dio a su mamá. Vemos que cambió el panorama. Le cambió la historia a esa mujer. Esa mujer estaba destinada a pedir limosna. Número 1, tenía viudez. Amén. Número 2, es fuerte una esposa que pierde al marido. Ese es un dolor fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal? Perdió al marido y enseguida pierde al hijo. Al único. Siquiera tiene 7 y dice, ahí me quedan los demás. Pero al único, hermano. El único hijo, lo dice ahí. No podía reclamar tierra, lo dice ahí. ¿Por qué? Porque, había un mandamiento en ese tiempo, una ley, que la mujer viuda y que no le quedaba descendencia, aunque tuviera herencia, no podía reclamarla. Perdía la herencia. Ya le tocaba pedir mendigando. Y no solamente la vida mendigando, sino con el dolor, la tristeza, perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, de nada vale vivir. ¿Qué le esperaba a ese muchacho que lo llevaban a enterrar? ¿Qué futuro tenía ese muchacho? Más nada, hermano. La sepultura y más nada. Pero vemos que Jesús cambió la historia y el destino de esa gente. Ahí luchó contra el diablo, hermano. Y vemos que esa mujer le vino la alegría, le resucitó al hijo. La mujer del flujo de sangre estaba condenada al rechazo. Porque en ese tiempo una mujer teniendo solamente la menstruación era rechazada. Y tenía que estar oculta, escondida, como que se había cometido un delito. Y si salía a la calle, tenía que advertir, porque si no la mataban. Ella tenía que salir, suponiendo una emergencia que tuviera que salir. Ya le tocaba salir, pero una condición que tenía que salir gritando, soy inmunda, apártense. Y la gente enseguida lo que veían, le tenían asco, le tenían de todo, hermano. Repudio, rechazo, la abominaban, hermano. Inmediatamente, usted cree, hermano, no tanto era la enfermedad, aunque la enfermedad era fuerte. Una mujer dura 5 días en menstruación y es fuerte, se debilita. Ahora, ¿qué tal? 12 años, hermano, con ese torrente sanguíneo botándolo. Era una fuente, no cesaba ni nada, un flujo constante. Y imagínense el mal olor, todas esas cosas, encerrada, un aislamiento, aislada. Pero esa mujer, hermano, oyó de la fama de Jesús, se acerca a Jesús y ya ustedes conocen la historia. Fue sanada. Jesús
transformó esa enfermedad en sanidad. Era una enfermedad incurable, terminal. Amén. Y Jesús le transformó la vida. Vemos, o sea, que el gadareno estaba poseído por 4,000 demonios, o sea, muchas legiones. El destino de él ya vivía en los sepulcros desnudo. Lo habían llevado a esa condición. Lo trataban de amarrar con grillos porque era feroz, no dejaba pasar a nadie por ahí. Despedazaba al que iba pasando por ahí, era una amenaza. Lo trataron de enfrentar amarrándolo con cadenas tremendas y grillos. Grillos son bolas de hierro grandes. Y las agarraba como galletas de soda y dice que las despedazaba totalmente. De tantos demonios que tenían, que los demonios le daban mucha fuerza. ¿Cuál era el destino? Su hotel era estar ahí en los sepulcros. Dormía en el cementerio junto con los muertos y todo. Andaba desnudo y loco. Cuando Jesús se acerca, lo libera y lo puso en su juicio cabal, bien vestido. Y lo hizo un gran predicador. Quiero aquí que presten atención a esto, toda la iglesia. Amén. Este es cayendo y corriendo. Que voy a estudiar teología para después evangelizar. No, es enseguida, dijo Jesús. Ese hombre estaba pero bien endemoniado, poseído por muchos demonios. Jesús le hace la liberación. ¿Y sabe qué le dijo el gadareno? Cuando ya estaba en su juicio cabal y bien vestido. Señor, quiero ir contigo. Y le dijo, no, un momento. Ves allá a Decápolis y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Deca significa 10. Ve a esas 10 ciudades y predica la palabra. No lo mandó a hacer una sanidad interior. Espérate ahí. No estés corriendo, cayendo y corriendo. Hoy en día la gente llega a la iglesia y se enfría. Eso de que yo voy a estudiar y estudio y no sale. ¿Cuántos letrados no hay, hermano? Aquí y nadie evangeliza, casi no evangelizan. Ahorita vamos a ver ese tipo de enfermedades que están atacando a las iglesias fuertes, de parálisis, de todo. Se les muere el cuerpo. Somos parte de un cuerpo de Cristo. Y cuando un miembro no funciona es porque está muerto el cuerpo. Se sabe que hay personas que se les muere la pierna y no sienten ni nada. Si se le muere todo el cuerpo, sorda, ciega, de todo. Así anda la iglesia hoy en día, hermano. Casi todas, hermano, hablo. Hay una epidemia bien fuerte. Y vemos que el gadareno inmediatamente lo mandan a predicar de ciudad. La mujer samaritana tenía 5 maridos y el que tenía no era su marido. Cayó en prostitución. No le mandaron a hacer una limpieza y sanidad interior y después sale a predicar. Enseguida ella salió corriendo y predicó. Y enseguida. María Magdalena también. Quizás dicen que es de la mala vida. No la mandaron, tienes que limpiarte, purificarte y después sal. Empezó a predicar nada menos y nada más que la resurrección. La iglesia hoy en día se está llenando de apatía, de flojera. Aquí yo les puedo hablarle toda esta noche de las obras de Jesús y amanecemos hasta mañana haciendo vigilia. Por ejemplo, nada más se las voy a citar así sin ir a descripción. Zaqueo y Leví fueron librados de la corrupción. Eran corruptos y estafadores. Leví fue el que escribió el Evangelio San Mateo. Le cambió la historia. Y Zaqueo, hermano, vemos, o sea, que fue un hombre después de honor cuando Cristo lo rescata de esa corrupción. Podemos ver una tempestad tan grande. Quizás hay una tempestad en tu casa fuerte. Un zaperoco. Hermano, que eso está contra incendio en tu casa. Pero Jesús, si le permite ser el marinero que se monte en la barca de tu casa, calma toda tempestad. Calmó la tempestad inmediatamente, hermano. Vemos varios episodios. La mujer que la agarraron en adulterio, era adúltera. Y Jesús cuando dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Mujer, que yo te acuso, pero no peques más. Le cambió el destino y le cambió la vida. Donde Jesucristo llegaba, iba transformando. Bartimeo el ciego, ciego de nacimiento, y estaba en el camino mendigando. Jesús se encuentra con Jesús y vemos que Jesús, el oculista, el oftalmólogo más grande del mundo, le hace una operación instantánea y siguió a Jesús en el camino, inmediatamente predicando con Jesús. Lo que recibiste de gracia, dalo de gracia, amén. Vamos a ver las enfermedades que está teniendo la iglesia últimamente, que Satanás ha metido en la iglesia. Este es el diagnóstico.
Enfermedades espirituales en la iglesia cristiana. Número 1, ceguera. Número 2, sordera. Oyen la palabra, pero no la hacen. Amén. Por un oído le entra y por el otro se le sale. Amnesia, se le olvida todo. Quizás el mensaje hoy de Roberto los encendió, pero después quizás tengan el ánimo, voy a evangelizar, voy a salir, pero después se le olvidó esa prédica y se le olvidó esta prédica que yo estoy dando aquí también. Debilidad, se sienten débiles para salir. Estupor, una soñolencia y una pereza tremenda. Soponcio, letargo, un sueño profundo. La iglesia está sumida en una muerte espiritual y un sueño profundo. Atrofio, se sienten como atrofiados, así usted sabe que a veces las articulaciones y las cuestiones, pero hablo en sentido espiritual. Parálisis, se sienten en una silla de ruedas. Van a predicar, pero el cuerpo no les da se sienten paralíticos, inmóviles. Sin sensibilidad, ya el cuerpo se le murió. Amén. Por un oído le entra y por otro ya nada. Predicaciones que le den de adelante para atrás, de atrás para adelante, le pueden traer. Dice que por muy hábil que sea el encantador, pero nada, hermano. Oirán tus palabras, mas no la harán. El cuerpo no le quiere responder. Iglesia, despierta, hermano. Despierta, que en esta condición tú te crees que nos vamos a ir con Cristo. Todos tenemos que despertar. Amén. Ahorita en estos momentos Dios nos va a demandar más. Estamos formando, dando más palabras para que ustedes salgan y se animen. Pero esto le va a servir al que no lo haga, y no estoy manipulando ni controlando. No le va a servir para bien. Al contrario, al que más sabe, más se le demanda. Aquel que conociendo la voluntad de su Padre no lo hizo. Despierta, hermano, de ese sueño. Dile al Señor Jesús que te ayude a quitar esa parálisis que tiene, ese estupor. De verdad que sí. ¿Cuántos están evangelizando con usted? Estaba usted casi solo. Y casi ha parado usted solo prácticamente. Amén. Sí. Entonces, se necesita un despertar. De verdad que estamos muertos en sepultura. Una parálisis tremenda. La iglesia en silla de ruedas, sorda, ciega. Una insensibilidad tremenda. No hay compasión por las almas. Hermano, nos salvaremos así. Si Cristo viene, estamos haciendo las obras de Jesús. Bueno, quiero concluir aquí con esta pregunta, pero nadie va a responder. Usted mismo se va a responder para que no pase vergüenza aquí, para que ninguno pase vergüenza aquí. Estás haciendo las obras de Jesús. Porque Jesús dijo, ejemplo les he dado para que ustedes sigan mis pisadas. Y dice, el que dice que es de Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Amén. Entonces, mire, dice la palabra de Dios en Efesios 4:12. Habla, o sea, que somos perfeccionados para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que habla que Cristo tiene un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero ese cuerpo se está moviendo. O vamos a poner, a veces la iglesia es todo el cuerpo. Y hay algunos que usted sabe que a veces que la parálisis da en la mitad. Hay la mitad de la iglesia moviéndose y el otro cuerpo muerto totalmente. No sea de los que pertenezcan a los miembros muertos. La iglesia, mire, aunque estés en el cuerpo, ¿verdad? Porque está en el cuerpo insertado, pero ¿qué sirve, hermano, un miembro muerto? O sea, que esté inerte, que no responde y no ayude, hermano, a hacer nada, sino al contrario, viene siendo como un tropiezo porque tienes que arrastrar ese cuerpo y de todo, hermano. Tenemos que despertar, iglesia. Dios te ha hecho, la iglesia del Señor es viva, un organismo vivo, un organismo lleno de poder, porque el evangelio es poder de Dios, hermano. No es muerto, no es frío, no es seco, no está atrofiado, amén. Te has dejado meter estas enfermedades de Satanás, la parálisis, la amnesia, la sordera, la insensibilidad. Usted sabe que cuando el cuerpo está muerto, lo pellizcan, hermano.
No pasa nada. Recuerdo, yo lo observé una vez. Yo estaba en Valledupar y había un señor que tenía la mano muerta, el brazo muerto. Y él fumaba. De repente se puso el cigarrillo, se quedó durmiendo, hermano. Y el cigarrillo, hermano, ha de creer que lo quemó. Y después el hijo, cuando se levantó y lo vio, papi, que no sé. Hermano, le había quemado y él no se dio cuenta. Tenía ese miembro muerto. Así también somos parte del cuerpo de Cristo y hay miembros que están muertos, los cuales se tienen que poner en actividad. Vamos a trabajar en células nuevamente, voy a dirigir las células, amén. Hay que pedir cuenta, porque si uno no pide cuenta, hermano, no camina nada. Evangelismo, a trabajar en célula, evangelismo, campañas. Y también, si se puede discipular, a discipular. Tenemos que hacer las obras de Jesús, hermano. Si no, no somos dignos de llamarnos cristianos. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga y agarren esto como un consejo.